3. El camino estaba bien. Había bastantes pedruscos desprendidos en su recorrido y la marcha resultaba ardua para los hombres que transportaban los ataúdes, pero en cierto sentido su recorrido fue más fácil que antes. El terremoto había desplazado la gigantesca roca que había estado a punto de bloquear la parte de la senda cercana a la cima. Eddie se asomó y descubrió que se encontraba bastante más abajo, hecha añicos. El centro era de una especie de sustancia más brillante, centelleante, algo que, en mi opinión de Eddie, le daba el aspecto del huevo duro más grande del mundo. Además, la cueva también seguía allí, aunque había una enorme pila de cantos situada justo delante de la entrada. Eddie se reunió con algunos de los manis más jóvenes para ayudar a apartarla, tirando puñados de pizarras, algunas de ellas con incrustaciones de granate brillante como si de gotas de sangre se tratase. A un lado. Ver la entrada de la cueva relajó una de las tensiones que había estado oprimiendo el corazón de Eddie. Aunque no le gustaba el silencio de la cueva, que en su anterior visita había estado plagada de una puta cháchara constante, desde algún lugar de lo más profundo de su garganta pudo oír el crispante gemido de una corriente, pero eso fue todo. ¿Dónde estaba su hermano Henry? Henry tendría que haber estado tocando las narices con el tema de cómo los hombres de Balazar lo habían matado y de que todo había sido culpa de Eddie. ¿Dónde estaba su madre, quien debería haber estado dándole la razón a Henry en un tono igualmente quejumbroso? ¿Dónde estaba Margaret Eisenhardt quejándose a Henchy, su abuelo, de cómo le habían acusado de desmemoriada y luego la habían abandonado? Esa había sido la cueva de las voces mucho antes de haber sido la cueva de la puerta, pero las voces se habían silenciado. Y la puerta parecía ridícula, fue la palabra que antes se le vino a la cabeza a Eddie. La segunda fue trivial. Esa cueva había sido otrora conformada y definida por las voces que ascendían desde las profundidades. La puerta había resultado ser horrible, misteriosa y poderosa gracias a la bola de cristal, la 13 negra, que había entrado al Cala a través de ella. Pero ahora se ha quedado como estaba y no es más que una vieja puerta que no... Eddie intentó sofocar la idea, pero no pudo. Que no va a ninguna parte. Se volvió hacia Henchy, disgustado por el repentino mar de lágrimas que le habían aflorado en los ojos, incapaz de contenerlo. Aquí no queda magia, sentenció con la voz rota por la desesperación. No hay nada detrás de esta puta puerta, más que aire viciado y piedras caídas. Eres un idiota y yo también. Se oyeron algunos gritos ahogados cuando dijo aquello, pero Henchy miró a Eddie con unos ojos que prácticamente parecían centellear. «Louis, Zoni», exclamó, casi con jovialidad, «traedme el ataúd Brani». Dos robustos muchachos con barba corta y el pelo peinado hacia atrás en largas trenzas dieron un paso adelante. Entre los dos cargaban con un ataúd de fustaferro de 1,20 m más o menos y pesado a juzgar por cómo llevaban las varas. Lo colocaron delante de Henchy. «Ábrelo, Eddie de Nueva York». Zoni y Louis lo miraron con gesto interrogativo y un tanto asustados. Los manis mayores, según observó Eddie, estaban a la expectativa con expresión de ansioso interés. Supuso que hacían falta algunos años para acabar imbuido de la extravagante rareza típica de los manis. Louis y Zoni estaban en camino, pero todavía no había pasado de parecer únicamente peculiares. Henchy asintió con algo de impaciencia. Eddie se agachó y abrió la caja. Fue fácil, no tenía cerradura. En el interior había un retal de seda. Henchy lo retiró con una floritura digna de un mago y descubrió
una plomada sujeta a una cadena. A Eddie le pareció una peonza antigua y no era ni por asomo tan grande como había esperado. Puede que midiera 30 centímetros de largo desde la afilada punta hasta el extremo superior, más ancho, y estaba hecha de una madera amarillenta que parecía grasienta. Iba unida a una cadena de plata que había sido enrollada alrededor de un saliente de cristal encajado en la tapa del ataúd. «Sacadla», ordenó Henchy, y cuando Eddie miró a Roland, el vello que tenía el hombre sobre los labios se abrió y una hilera de perfectos dientes blancos se dejaron ver en una sonrisa de pasmoso cinismo. «¿Por qué miráis a vuestro Odín, joven lloriquejo? La magia ha desaparecido de este lugar. Lo habéis dicho vos mismo. ¿No vais a saber hacerlo funcionar? Bueno, debéis tener ya, no sé, 25 años». Se oyeron risitas de burla de los manis, que estaban lo bastante cerca como para escuchar la broma. Muchos de ellos todavía no habían cumplido esa edad. Furioso con el viejo cabrón y consigo mismo también, Eddie se acercó a la caja. Henchy alzó la mano. «No toquéis la plomada. No mientras queráis que se os desborde la nata por un lado y los pozos por el otro. Por la cadena. ¿Os consta?» Eddie estuvo a punto de coger la plomada de todas formas. Se había hecho el ridículo delante de aquellas personas. En realidad no había razón alguna para no seguir haciéndolo y terminar lo que había empezado, pero miró a los graves ojos grises de Jake y cambió de idea. El viento soplaba con fuerza allá arriba, helaba el sudor que le corría por la espalda tras el ascenso y lo hacía temblar. Eddie volvió a acercarse, cogió la cadena y la desenrolló del saliente con cautela. «Sácala», ordenó Henchy. «¿Qué ocurrirá?» Henchy hizo un gesto de asentimiento, como si Eddie por fin hubiera hablado con algo de sentido. «Eso ya se verá. Sácala». Eddie lo hizo, a juzgar por el esfuerzo evidente con el que los dos jóvenes habían transportado la caja. Se quedó atónito de lo ligera que era la plomada. Levantarla fue como levantar una pluma unida a una cadena de 1,20 metros de largo y de finos eslabones. Se puso la cadena entre los dedos y se llevó la mano a la altura de los ojos. Parecía un poco un hombre a punto de presentar un espectáculo de marionetas. Eddie iba a preguntar a Henchy qué esperaba el anciano que ocurriera, pero antes de poder hacerlo, la plomada empezó a moverse hacia adelante y hacia atrás, describiendo suaves arcos. «No soy yo», aseguró Eddie. «Al menos creo que no soy yo. Tiene que ser el viento». «No creo que sea el viento», comentó Callahan. «No hay golpes de viento que...» «Chitón», exclamó Cantab, y con tamaña mirada censuradora Callahan sí que se calló. Eddie se encontraba delante de la cueva, con el desfiladero y gran parte del Calabrin Sturgis extendido a sus pies, de un color gris azulado como de ensueño. En la distancia más remota se veía el bosque a través del cual habían llegado hasta donde se encontraban, el último vestigio de Mundo Medio, donde no volverían a ir jamás. El viento soplaba y le retiraba el pelo de la frente. De pronto oyó un zumbido. Aunque en realidad no lo oyó, el ruido estaba ante sus ojos, en el interior de la mano, la de la cadena sujeta entre los dedos estirados. Estaba en su brazo y sobre todo en su cabeza. En el extremo más alejado de la cadena, a más o menos de altura de la rodilla derecha de Eddie, el balanceo de la plomada se fue haciendo cada vez más pronunciado hasta convertirse en el arco de un péndulo. Eddie notó algo extraño. Cada vez que la plomada completaba un balanceo, el ritmo se intensificaba. Era como sostener algo que estuviera siendo movido por una extraordinaria fuerza centrífuga. El arco se hizo más amplio, el balanceo de la plomada más rápido. El tirón al final de cada balanceo era cada vez más intenso. Y entonces... «¡Eddie!», gritó Jake.
entre preocupado y asombrado. ¿Lo ves? Por supuesto que lo veía. En ese momento la plomada se estaba volviendo borrosa en el extremo de cada balanceo. Al mismo tiempo la presión soportada por el brazo, la del peso de la plomada, iba aumentando en intensidad y rapidez. Tuvo que agarrarse el brazo derecho con la mano izquierda para mantenerlo firme y empezó a balancear las caderas siguiendo el arco de la plomada. De pronto Eddie recordó dónde estaba, a más de 200 metros de altitud. Esa cosita pronto lo empujaría hacia un lado si no paraba de moverse. ¿Y si no podía soltar la cadena? La plomada se balanceó hacia la derecha, dibujando una sonrisa invisible en el aire, ganando peso a medida que llegaba al final del arco. De pronto parecía que el significante objeto de madera que había sacado de la caja con tanta facilidad pesara 20, 30 o 50 y tantos kilos. Y cuando se detuvo al final del arco, en equilibrio momentáneo entre el movimiento y la gravedad, Eddie se dio cuenta de que podía ver el camino del este, a través de este, no solo con claridad, sino aumentado. En ese momento la plomada Brani volvió a tirar hacia abajo, a caer en picado por el peso, pero entonces, cuando volvió a empezar, esta vez hacia la izquierda... Vale, ya lo he pillado, exclamó Eddie. Agarradla, Genchi, o por lo menos haced que pare. Genchi pronunció una sola palabra, una palabra tan gutural que sonó como algo sacado de un pantano de un tirón. La plomada no disminuyó de velocidad al tiempo que descubría arcos cada vez más pequeños, sino que simplemente dejó de moverse y quedó una vez más colgando a la altura de las rodillas de Eddie, con la punta orientada hacia sus pies. Durante un instante el zumbido que sentía en el brazo y la cabeza prosiguieron. A continuación se detuvieron también. Cuando esto ocurrió, la perturbadora sensación de peso de la plomada se aligeró. La puñetera cosa volvía a pesar lo mismo que una pluma. ¿Tenéis algo que decirme, Eddie de Nueva York?, preguntó Genchi. Sí, os ruego perdón. Los dientes de Genchi volvieron a aparecer a la vista y brillaron ligeramente entre la frondosidad de su barba para luego desaparecer. No sois del todo corto de entendederas, ¿verdad? Espero que no, respondió Eddie, y no pudo contener un rápido suspiro de alivio cuando Genchi de los manis le quitó la fina cadena de plata de las manos. 4. Genchi insistió en hacer un simulacro. Eddie entendía la razón, pero odiaba todo aquello del preestreno. El transcurso del tiempo había adquirido tintes casi físicos, como una tela basta que se desliza por la palma de la mano. Sin embargo, permaneció en silencio. Ya había cabreado a Genchi una vez y con eso bastaba. El anciano llevó a 5 de sus amigos. Los 5 les parecieron a Eddie más viejos que Matusalén. A la cueva. Les pasó unas plomadas a 3 de ellos y unos imanes en forma de concha a los otros 3. Él se quedó la plomada Brani, que casi con toda seguridad era la más poderosa de la tribu. Los 7 formaron un círculo a la entrada de la cueva. ¿No alrededor de la puerta? No hasta que tengamos que hacerlo, respondió Genchi. Los ancianos juntaron las manos. Cada uno de ellos llevaba una plomada o un imán que quedaba justo en el lugar donde se entrelazaban las manos. En cuanto el círculo estuvo completo, Eddie volvió a escuchar el zumbido. Era tan fuerte como el de un altavoz estéreo pasado de decibelios. Vio que Jake se llevaba las manos a las orejas y el rostro de Roland se tensó por una breve mueca de dolor. Eddie miró hacia la puerta y vio que había perdido aquella apariencia polvorienta y trivial. Los jeroglíficos grabados en ella volvieron a revelarse con decisión. Se trataba de una palabra olvidada que significaba ignota. El pomo de cristal brillaba y subrayaba con haces de luz blanca la rosa grabada. ¿Podría abrirla ahora?, se preguntó Eddie. ¿Podría abrirla y pasar por ella? Se respondió que no.
Todavía no, en todo caso, aunque se sentía mucho más esperanzado con todo aquel proceso que 5 minutos atrás. De pronto las voces de las profundidades de la cueva recobraron vida, aunque lo hicieron en barullo ensordecedor. Eddie distinguió el grito del joven Benny Slimman pronunciando la palabra Dogan. Oyó a su madre diciéndole que en ese momento, para coronar su trayectoria de perderlo todo, había perdido a su mujer. Oyó a un hombre, seguramente Elmer Chambers, decirle a Jake que se había vuelto loco, que estaba fou, que era Monsieur Lunatic. Se sumaron otras voces, y otras, y otras. Henchik hizo un marcado gesto de asentimiento a sus colegas. Ellos se soltaron las manos. Al hacerlo, las voces de las profundidades se acallaron en un semimurmullo. A Eddie no le sorprendió que la puerta recuperase de inmediato su apariencia de discreto anonimato. Era como cualquiera de las puertas que se ven al pasar por la calle a las que no se dedica un segundo vistazo. «En el nombre del Señor». «¿Qué fue eso?», preguntó Callahan, señalando con la cabeza hacia la oscuridad más profunda donde el suelo descendía. «Antes no era así». «Creo que o bien el terremoto o bien la pérdida de la bola mágica han hecho que la cueva se vuelva loca», explicó Henchik con tranquilidad. «De todas formas, no tiene importancia alguna para nuestra empresa en este lugar». Miró la mochila de Callahan. «En un tiempo fuisteis un hombre errante». «Así es». Los dientes de Henchik hicieron una nueva y breve aparición estelar. Eddie comprendió que, en cierto sentido, el viejo cabrón disfrutaba con todo aquello. «Por la apariencia de su artilla, Say Callahan, se diría que habéis perdido práctica». «Supongo que me cuesta creer que de verdad vayamos a alguna parte», respondió Callahan, y le ofreció una sonrisa. Comparada con la de Henchik, parecía poco convincente. Además, «ya soy un viejo». Henchik hizo un grosero ruido al oír aquello. Sonó algo así como «bah». «Henchik», dijo Roland, «¿sabéis qué hizo que la tierra temblara a primera hora de la mañana?» La mirada azulada del anciano había perdido color, pero seguía siendo afilada. Asintió. En la entrada de la cueva, en una fila que descendía hasta el camino, casi 3 docenas de hombres manis esperaban con paciencia. «Creemos que ha cedido un haz». «Yo también lo creo», coincidió Roland. «Nuestra empresa se torna más desesperada. Preferiría ponerle fin a la cháchara. Sí, a bien tenéis. Acabemos con la garla, que sea, y luego sigamos con lo que tenemos entre manos». Henchik miró a Roland con la frialdad con que había mirado a Eddie, pero Roland no apartó los ojos. Henchik frunció el ceño y luego relajó el gesto. «Sea», dijo, «como vos deseéis, Roland. Nos habéis prestado un gran servicio, a los manis y a las gentes desmemoriadas por igual, y ahora os lo devolveremos lo mejor que podamos. La magia sigue aquí, condensada. Lo único que se necesita es una chispa. Nosotros podemos provocar esa chispa, sea en lo que se tarda en decir con mala. Puede que consigáis lo que deseáis. Por otra parte, puede que todos acabemos en el claro al final de la senda, o en la oscuridad, ¿entendéis?» Roland asintió en silencio. «¿Queréis seguir adelante?» Roland permaneció durante un instante cabizbajo y con la mano en la culata de su pistola. Cuando levantó la vista, lucía su personal sonrisa. Era hermosa, cansada, desesperada y peligrosa. Hizo girar la mano izquierda 2 veces en el aire. «Adelante». «5». Los ataúdes fueron depositados en el suelo con cuidado, pues la senda que ascendía hacía lo que los manis llamaban «Kra Kamen era angosta», y sacaron lo que había dentro. Dedos de largas uñas, los manis solo tenían permitido cortarse las uñas una vez al año.
tambo- tamborilearon sobre los imanes, produciendo un estridente zumbido que parecía rebanar la cabeza de Jake a modo de cuchillo. Le recordó las campanillas del exotránsito y supuso que no era nada sorprendente. Aquellas campanillas sí que eran el Kamen. ¿Qué significa Krakamen?, le preguntó Jake a Cantab. ¿Casa de las campanillas? Casa de los fantasmas, respondió Cantab sin levantar la vista de la cadena que estaba desenredando. No me molestes, Jake. Este es un trabajo delicado. Jake no entendía por qué podía ser delicado, pero hizo lo que le ordenaron. Roland, Eddie y Callahan estaban por dentro de la entrada de la cueva. Jake se reunió con ellos. Mientras tanto, Henchik había colocado a los miembros más ancianos de su grupo formando un semicírculo que rodeaba la parte trasera de la puerta. La parte delantera, con sus jeroglíficos grabados y su pomo de cristal, no tenía vigilancia, al menos de momento. El anciano se dirigió hacia la entrada de la cueva, intercambió unas palabras con Cantab y luego hizo un gesto hacia la fila de manis que estaban esperando en la senda para que ascendieran. Cuando el primer hombre de la fila estaba justo entrando a la cueva, Henchik lo detuvo y volvió a donde se encontraba Roland. Se puso de cuclillas y con un gesto invitó al pistolero a emurarlo. El suelo de la cueva estaba cubierto de polvo. Una parte de ese polvillo procedía de las piedras, pero la mayoría era residuo óseo de las alimañas, que no debían de ser muy inteligentes para vagar por aquellos lares. Con una uña, Henchik dibujó un rectángulo abierto por la base y luego un semicírculo a su alrededor. La puerta, dijo. ¿Y los hombres de Mikra? ¿Os consta? Roland asintió con gesto. Vos y vuestros hombres completáis el círculo, anunció y lo dibujó. Al chico se le da muy bien el toque, dijo Henchik, mirando a Jake de forma tan repentina que el muchacho dio un respingo. Sí, respondió Roland. Entonces lo colocaremos justo delante de la puerta, aunque lo bastante lejos para que, si se abre con fuerza, y eso puede ocurrir, no le arranque la cabeza. ¿Lo soportarás, muchacho? Sí, hasta que usted o Roland me ordenen algo distinto, respondió Jake. Notarás algo en la cabeza, como si algo te succionara. No es agradable. Henchik hizo una pausa. Abrirás la puerta 2 veces. Sí, respondió Roland. Twin. Eddie sabía que la segunda vez que se abriera la puerta sería por algo relacionado con Calvin Torre, pero había perdido cualquier interés que hubiera podido tener en el propietario de la librería. Eddie supuso que el hombre no carecía por completo de valor, pero es que además era codicioso, testarudo y enrevesado. En otras palabras, el típico neoyorquino del siglo XX. Sin embargo, la persona que había utilizado la puerta más recientemente había sido Shush, y en cuanto se abriera, Eddie tenía la intención de pasar como el rayo a través de ella. Si se abría una segunda vez en la pequeña ciudad de Maine, donde Calvin Torre y su amigo Aaron de Penut habían ido a esconderse, ningún problema. Si los demás acababan allí intentando proteger a Torre y hacerse con la propiedad de cierto solar vacío y de cierta rosa silvestre de color rosa, por él ningún problema. La prioridad de Eddie era Susana, todo lo demás era secundario, incluso la torre. 6. Henchik dijo: ¿A quién enviaréis la primera vez que se abra la puerta? Roland pensó la respuesta mientras pasaba la mano con gesto distraído sobre la librería que Calvin Torre había insistido en enviar a través de la puerta, que contenía el libro que tanto había alterado al padre. No le apetecía mucho enviar a Eddie tras su mujer, un hombre que, para empezar, era muy impulsivo y que, además, en ese momento estaba cegado por la preocupación y el amor. Aun así, ¿obedecería a Eddie, a Roland?
que le ordenase que fuera tras Torri de Penut en lugar de ir a buscar a Susana? Roland creía que no, lo cual significaba que... ¿Pistolero?, preguntó Henchy con impaciencia. La primera vez que se abra la puerta pasaremos Eddie y yo, respondió Roland. ¿La puerta se cerrará sola? Sin duda sí lo hará, corroboró Henchy. Debéis ser más rápido que la dentellada del diablo, o seguramente os partirá en dos. Una de las mitades quedará en el suelo de esta cueva, y la otra mitad donde quiera que la mujer de piel tostada se haya marchado. Seremos tan rápidos como podamos, sin duda, respondió Roland. Será lo mejor, comentó Henchy, y dejó los dientes a la vista una vez más. Aquella fue una sonrisa. ¿Qué es lo que se está callando? ¿Algo que sabe o que solo cree que sabe? En la que Roland tendría ocasión de pensar no mucho después. Yo dejaría vuestras armas aquí, advirtió Henchy. Si intentarais pasarlas, podríais perderlas. Yo me la jugaré y pasaré la mía, repuso Jake. Vino del otro lado, no debería de pasarle nada. Si no es así, conseguiré otra como sea. Yo espero que la mía también pueda viajar, comentó Roland. Había pensado en ello con detenimiento y había decidido intentar llevarse las pistolas grandes. Henchy se encogió de hombros como diciendo, allá vosotros. ¿Y Acho, Jake?, preguntó Eddie. Jake abrió los ojos como platos y se quedó boquiabierto. Roland se dio cuenta de que el chico no había pensado en su amigo el Brambo hasta ese momento. El pistolero reflexionó, no por primera vez, sobre la facilidad con la que se podía olvidar la verdad más irrefutable sobre John Chambers. Jake era solo un niño. Cuando entramos en Exotránsito, Acho, empezó a decir Jake. Esto no va a ser lo mismo, corazón, replicó Eddie, y cuando se dio cuenta de que el apelativo cariñoso que utilizaba Susana salía de sus labios, se le encogió el corazón de tristeza. Por primera vez admitía para sí que tal vez no volvería a verla jamás, igual que Jake a Acho una vez dejaran aquella cueva apestosa. Pero... empezó a decir Jake, y entonces Acho soltó un ladridito de reproche. Jake lo había estado apretando con demasiada fuerza. Nosotros te lo cuidaremos, Jake, se ofreció Cantab con amabilidad. Te lo cuidaremos muy bien, digo verdad. Habrá gentes montando guardia en este lugar hasta que vos regreséis con vuestro amigo y por el resto de vuestras pertenencias. Si es que regresáis alguna vez, era la parte que había tenido la amabilidad de obviar. Sin embargo, Roland le leyó en sus ojos. Roland, ¿estás seguro de que no puedo... de que no puede? No entiendo. Esta vez no se trata de Exotránsito. Vale, no. Jake se metió la mano en el bolsillo delantero del guardapolvo, sacó a Acho y lo dejó en el polvoriento suelo de la cueva. Se agachó y descansó las manos encima de las rodillas. Acho levantó la vista y estiró el cuello hasta que la cara del chico y la de él estuvieron a punto de tocarse. En ese momento Roland vio algo extraordinario. No las lágrimas que habían aflorado en los ojos de Jake, sino las que habían empezado a brotar de los ojillos de Acho. Un Billy Brambo llorando. Era la típica anécdota que se oye en una taberna a medida que cae la noche y las copas de más. El leal Brambo que llora por la partida del amo. Uno no se traga esas historias, aunque nunca lo diga, para ahorrarse una pelea, incluso unos disparos. Aun así, ahí estaba. Roland lo estaba viendo y le hizo sentir un tanto melancólico. ¿Se trataba de la típica habilidad imitadora de los Brambos o sabía Acho de verdad lo que estaba pasando? Roland deseó que fuera lo primero, lo deseó con todo su corazón. Acho, tienes que quedarte con Cantab un ratito, estarás bien. Es un amigo. Tab, repitió el Brambo. Los lagrimones que le caían del hocico dejaban una oscura mancha en el polvoriento suelo del tamaño de una moneda de 10 centavos.
Roland sintió que las lágrimas de la criatura eran de una tristeza desgarradora, mucho peores incluso que las lágrimas de un niño. «Jake, Jake». «No, tengo que marcharme», dijo Jake, y se secó las mejillas con el dorso de las manos. Se dejó unas manchas de tierra, como si se tratara de pinturas de guerra, que le llegaban hasta las sienes. «No, Jake». «Tengo que hacerlo. Tú quédate con Cantab. Volveré a por ti, Acho. A menos que muera. Volveré». Volvió a abrazar a Acho. Luego se levantó. «Ve con Cantab. Es ese». Jake se lo señaló. «Venga, ve con él. Hazme caso». «Jake, Tab». Resultaba imposible negar la tristeza de su voz. Durante un instante Acho se quedó donde estaba. A continuación, todavía llorando o imitando las lágrimas de Jake, Roland seguía deseando que así fuera. El Brambo se volvió, trotó hacia Camta y se sentó entre los polvorientos botines del joven. Eddie intentó rodear con un brazo a Jake, pero el muchacho se desprendió del brazo de una sacudida y se alejó de él. Eddie puso cara de perplejidad. Roland siguió con su cara de «miradme», pero por dentro se sentía tristemente complacido. El muchacho no había cumplido 13 años, pero no andaba corto de aplomo. Y había llegado la hora. «Henchik, ea, pronunciaréis unas palabras de oración antes. Roland, sea cual sea el Dios que vos creáis». «No creo en ningún Dios», respondió Roland. «Creo en la torre y no pienso rezarle». Varios amigos de Henchik pusieron cara de sorpresa al oír aquello, pero el anciano se limitó a hacer un gesto de asentimiento, como si no hubiera esperado otra cosa. Miró a Callahan. «¿Padre?» Callahan dijo: «Señor, en tu mano, en tu voluntad». Dibujó una cruz en el aire y dedicó un gesto de asentimiento a Henchik. «Si vamos a ir, vayámonos». Henchik dio un paso adelante, tocó el pomo de cristal de la puerta ignota y luego miró a Roland. Tenía los ojos brillantes. «Atiéndeme por última vez, Roland de Gilead». «Te atiendo muy bien. Soy Henchik, el de Kra, Senda Roja a Sturgis, de los Manis. Somos clarividentes y viajeros. Navegamos en el viento del Ka. ¿Viajaréis en ese viento? ¿Vos y los vuestros? Ea, hacia donde sople». Henchik se puso la cadena de la plomada sobre el dorso de la mano y Roland sintió al instante una fuerza que se liberaba en la caverna. Todavía era algo débil, pero su intensidad iba en aumento, floreciendo como una rosa. «¿Cuántas llamadas haréis?» Roland levantó los dedos que le quedaban de la mano de la derecha. «2», que es como decir «twim» en la lengua de Eld. «2 o twim, es lo mismo», respondió Henchik. «Con mala, ven 2». Levantó la voz. «Venid, Manis, ven con mala. Unid vuestra fuerza a la mía. Venid y cumplid vuestra promesa. Venid y pagad nuestra deuda a estos pistoleros. Ayudadme a remitirlos a su camino. Ahora».